y voy a iniciar con la tutoría de fórmulas químicas y nomenclatura inorgánica. Gracias a los estudiantes que participaron en la encuesta. Y luego hablamos de respuesta que dieron. El objetivo de esta tutoría es comprender el concepto de fórmula química, indicar el nombre de un compuesto a partir de su fórmula química, relacionar el nombre de un compuesto con su fórmula química y clasificar los compuestos inorgánicos de acuerdo a su nombre y a su fórmula química. Como ustedes ya conocen, en la tabla periódica de los elementos encontramos los 118 elementos que actualmente conocemos. Los elementos en esta tabla están representados por un símbolo. Y ese símbolo, en general, están escritos con 2 letras. En general, algunos tienen 3. Lo importante es siempre escribir la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Estos elementos que encontramos en la tabla periódica tienen clasificaciones de acuerdo a sus características químicas. Entonces los clasificamos en metales, no metales y metaloides. Un grupo de estos metales son llamados metales de transición. El origen del nombre de los elementos, de los 118 elementos que tenemos actualmente en la tabla periódica, surgen de diferentes lenguas. Hay algunos nombres que surgen del griego, otros del latín, del alemán y del inglés. Algunos nombres están relacionados, el origen de este nombre está relacionado con el lugar donde fueron descubiertos o porque eran asociados con alguna otra o algún otro material o alguna simbología ya preexistente. Y últimamente se les ha otorgado el nombre de los descubridores. ¿Qué es? Bien, cuando nosotros tenemos varios elementos unidos, formamos compuestos. Los compuestos se caracterizan por ser o estar constituidos por 2 o más elementos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre elementos y compuestos? En que los elementos están formados por átomos de la misma especie y que no pueden ser descompuestos en una entidad diferente. Dentro de los elementos también encontramos las denominadas sustancias puras, como el oxígeno. Es llamada sustancia pura, por ejemplo, el oxígeno, que se representa como O2, porque los elementos que están formando este compuesto están unidos por un enlace químico. Así que las sustancias puras están dentro de la denominación de elementos. Los compuestos están formados por átomos de una especie diferente. Pues bien, hoy vamos a hablar de la clasificación de los compuestos. Los compuestos tienen una gran clasificación como compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Ahora bien, los compuestos inorgánicos los podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de elementos que lo constituyen. Entonces encontramos los elementos binarios, ternarios o cuaternarios. Dentro de la clasificación de los compuestos binarios vamos a encontrar los óxidos, peróxidos, superóxidos, hidruros y sales binarias. Mientras que
En los ternarios se ubican los hidróxidos, oxoácidos y oxisales. En los cuaternarios encontramos las sales ácidas y las sales básicas. Un compuesto se representa a través de una fórmula química. Y esa fórmula química, en general, la podemos representar aquí con las letras mayúsculas X, Y, Z y con las letras minúsculas como subíndice A, B y C. Las letras mayúsculas nos representan los símbolos de los elementos, mientras que las letras minúsculas me van a representar los números enteros y me van a indicar el número de veces que ese átomo se encuentra en ese compuesto. Entonces aquí estoy mostrando la fórmula de 4 compuestos químicos. El compuesto que encontramos en la parte superior, nosotros comúnmente lo denominamos agua y su nombre es óxido de hidrógeno. El que encontramos en la parte izquierda es un anhídrido que comúnmente se conoce con el nombre de amoníaco y su nombre es trihidruro de nitrógeno. En la parte derecha tenemos un ácido ternario, que es el ácido sulfúrico, y en la parte inferior tenemos una sal, es un compuesto cuaternario, que es el sulfato de amonio. Bien, entonces vamos a verificar los conceptos que hasta ahora hemos visto. Entonces tenemos la siguiente pregunta. El peróxido de hidrógeno es un compuesto que se conoce como agua oxigenada. Su fórmula química es H2O2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 3 moléculas de peróxido? Entonces, en un momento les va a aparecer una encuesta para que por favor participen y voten. Bien, hasta el momento hay 33 votaciones. Vamos a esperar a que termine este otro minuto para que los demás asistentes se animen a participar.
Bien, entonces estas fueron las respuestas que obtuvimos. El 88% de las votaciones acertó, indicando que hay 6 átomos de oxígeno presentes y 13% de las respuestas indicaron que habían 3 átomos de oxígeno. Muy bien, entonces vamos a responder porque son 6 átomos los que están presentes. Si nosotros sabemos, Wow, piso Di Marco, Porque Di Marco... si nosotros sabemos que por cada molécula hay 2 átomos de oxígeno, por cada molécula hay 2, entonces si tenemos 3 moléculas debemos multiplicar 2 por 3, entonces bien, el resultado obtenido, el 88% de las respuestas acertaron y indicaron que 6 átomos de oxígeno están presentes en 3 moléculas de peróxido. ¿Por qué 6? Porque si nosotros sabemos que por cada molécula están presentes 2 átomos de oxígeno, entonces para saber cuántas hay en 3, multiplicamos el número de átomos por el número de moléculas y así obtenemos que son 6 átomos de oxígeno los que están en 3 moléculas de peróxido. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la formulación. En química, ¿qué denominamos formulación? Entonces, es el procedimiento que utilizamos para establecer las fórmulas de las sustancias y de las especies químicas. Para llevar a cabo la formulación, necesitamos emplear una nomenclatura. Y la nomenclatura es regida por la IUPAC. Y actualmente, para los compuestos inorgánicos, empleamos las sugerencias dadas por la IUPAC en el año 2005. ¿Qué información necesito para formular un compuesto? En primer lugar, debo conocer el símbolo de los elementos. Y muy importante es conocer los números de oxidación. Entonces, antes de continuar con formulación, vamos a recordar qué es el número de oxidación. Muchas veces hay una confusión entre número de oxidación y valencia. Entonces, cuando hablamos del número de oxidación, nos referimos a la cantidad de electrones que un átomo puede aceptar o donar. Y ese número de oxidación puede tener un signo positivo o negativo, o puede ser cero. Mientras que la valencia no tiene símbolo, no es positivo ni negativo, y se refiere a la capacidad de combinación de ese elemento. En el caso de la molécula de agua, que está representado allí en esa lámina, entonces, para el hidrógeno, ¿cuál es la valencia y cuál es su número de oxidación? En este caso, entonces, recordemos que valencia es la capacidad de combinación. Entonces, la valencia, en este caso, para el hidrógeno, es 1. Y el número de oxidación, entonces, diciendo, la valencia es 1. No estoy colocándole ningún signo matemático, ni positivo, ni negativo. Valencia 1. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? El número de oxidación del hidrógeno es el número de electrones que él puede ceder o donar. En general, él
puede ceder o donar un electrón. Entonces, el número de oxidación del hidrógeno es +1. Con base en esa reflexión que acabo de hacer sobre el número de oxidación y la valencia del hidrógeno, entonces ustedes me van a responder ahora cuál es el número de oxidación del oxígeno. Así que les voy a habilitar en este momento una encuesta. En este momento hay un problema en Zoom que no puedo resolver, que no permite que les habilite la votación. Entonces aquí voy a continuar. El número de oxidación es positivo cuando el átomo cede electrones y el número de oxidación es negativo cuando un átomo gana electrones. Entonces, por ejemplo, cuando el átomo de sodio pierde un electrón, lo llamamos catión. Y el átomo de cloro, cuando gana un electrón, lo llamamos anión. Cuando representamos el número de oxidación, cuando escribimos el número de oxidación de acuerdo a las sugerencias dadas por la IUPAC en 2005, siempre vamos a escribir el número primero y después escribimos el símbolo. Anteriormente a las sugerencias dadas por la IUPAC, se acostumbraba a escribir primero el símbolo y luego el número.
pero ya ese tipo de nomenclatura está en desuso. Así como también es incorrecto escribir, por ejemplo, para el magnesio, 2 símbolos positivos como superíndice. Ya no se escriben símbolos, solo los símbolos. Hay que escribir el número primero y el signo después. Vamos a recordar las reglas de asignación del número de oxidación. Entonces, el número de oxidación de los elementos libres es 0. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una especie neutra es 0 y en un ion es igual a la carga del ion. El número de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros, donde es menos 1. Y el número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto para los peróxidos y los superóxidos. El número de oxidación de los metales del grupo 1, de los alcalinos, es más 1. El de los metales del grupo 2, el grupo de los alcalinotérreos, es más 2. El número de oxidación de los elementos de los grupos 15, 16 y 17 en sus compuestos binarios con metales es menos 1, menos 2, menos 3 respectivamente. Y el número de oxidación del flúor es menos 1. En los otros halógenos varía desde menos 1 hasta más 7. En esta lámina no está representada adecuadamente el número de oxidación. Recuerden que primero se escribe el número y luego el signo. Para la formulación de los compuestos inorgánicos y en la nomenclatura, se utiliza 3 tipos de nomenclatura. Existe la nomenclatura de composición, también llamada nomenclatura estequiométrica, la nomenclatura de adición y la nomenclatura de sustitución. Generalmente la de sustitución es empleada para compuestos organometálicos y lo que ustedes ven a nivel de bachillerato es la nomenclatura de composición y de adición. Para la nomenclatura de composición, entonces es muy importante conocer los prefijos multiplicadores para especies simples o complejas. Entonces, si un átomo se encuentra presente, depende del número de la cantidad de veces utilizamos estos prefijos. Existen 2 tipos de prefijos, el prefijo simple y el prefijo complicado. En general, utilizamos el prefijo simple. El prefijo complicado también es aceptado por la IUPAC. Para especies homoatómicas, es muy importante recordar que para especies monoatómicas que no se encuentran libres en la naturaleza, siempre vamos a escribir el prefijo mono. Entonces, el nitrógeno en la naturaleza lo encontramos como una sustancia pura. Es decir, que cuando lo escribimos N subíndice 2. Así que cuando nos vamos a referir al nitrógeno, tendríamos que utilizar el prefijo mono para indicar que esa especie no se encuentra de esa forma en la naturaleza. Para el hidrógeno, entonces, como es una sustancia pura, usamos el prefijo multiplicador di. Para el azufre, que en la naturaleza se encuentra formando una estructura con 8 átomos de azufre, entonces utilizamos el prefijo octa. Para nombrar los iones, entonces cuando escribimos el nombre del ion, vamos a escribir su nombre seguido del número de oxidación entre paréntesis y no se deja espacio entre el nombre y la representación del número de oxidación. Como ustedes pueden observar aquí, escribimos sodio, sin dejar espacio, abrimos paréntesis, 1 más y cerramos paréntesis. Para el cloruro,
Entonces podemos escribir, podemos escribir el nombre cloruro o vamos a escribir entre paréntesis el número de oxidación. Para la acida, el fosfuro y el acetiluro, la IUPAC permite utilizar estos nombres tradicionales en lugar de escribir trinitruro, fosfuro o dicarburo. Entonces, hay nombres tradicionales que aún la nomenclatura, las recomendaciones de la IUPAC de 2005 aceptan. Voy a mostrar rápidamente en estos esquemas la formación de los compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Entonces recordemos que cuando un metal se combina con oxígeno formamos un óxido básico. Entonces, en este caso tenemos un compuesto binario. Cuando ese óxido básico se combina con agua, se va a formar un hidróxido y ahora vamos a tener un compuesto ternario. Cuando un no metal se combina con oxígeno, vamos a tener un óxido ácido, que es un compuesto binario. El óxido ácido más agua forma el ácido oxácido, que es un compuesto ternario, y cuando se combina un hidróxido con el ácido oxácido, vamos a formar una sal que llamamos oxisal. La formación de los peróxidos y del hidruro metálico. El hidruro se forma por la combinación del metal con el hidrógeno y es un compuesto binario. El óxido básico, cuando se combina con el oxígeno, formamos un peróxido y ese peróxido es un compuesto binario también. Y el ácido hidrácido es un compuesto binario y el oxácido es un compuesto ternario. Algo muy importante que tenemos que tener presente es la regla general de la formulación. ¿En qué consiste esta regla general de la formulación? Es que se escribe en primer lugar los elementos más electropositivos, luego se escriben los elementos electronegativos y tenemos que recordar que los compuestos son eléctricamente neutros. Bien, la nomenclatura de composición o estequiométrica se basa en la composición de la sustancia y no nos da información sobre la estructura de ese compuesto. Los nombres de los componentes, que pueden ser elementos, iones o entidades compuestas, se indican junto con los prefijos multiplicadores, que dan la estequiometría completa del compuesto. Para los compuestos binarios del hidrógeno, que es hidrógeno más metal, y formamos un hidruro metálico, entonces vamos a escribir el prefijo multiplicador antes de la palabra hidruro para indicar la valencia del metal. En este caso, dihidruro de calcio, estamos indicando que la valencia del calcio es 2. Cuando formamos un hidruro no metálico, que es la combinación de hidrógeno más no metal, también usamos esa regla. Usamos el prefijo multiplicador para indicar la valencia del no metal. Cuando formamos un hidrácido, y cuando se combina un hidrácido más agua, tenemos el ácido hidrácido. Bien, el ácido hidrácido lo vamos a llamar, vamos primero a nombrar el elemento
más electronegativo terminado en uro, seguido de la palabra de hidrógeno. Entonces, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Sin embargo, cuando nosotros tenemos estos ácidos hidrácidos, no en forma gaseosa, sino que está en solución acuosa, vamos a llamarlos ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido iohídrico. Antes de 2005, y sin importar si estaba en fase acuosa o en fase gaseosa, siempre tenían el nombre con la palabra ácido. Pero ahora tenemos esta distinción. Como les mencioné anteriormente, la UPAC acepta algunos nombres que se han usado de forma tradicional. Por ejemplo, utilizamos la palabra amonio, amida, imida, acida, oxonio, hidróxido. Y este nombre que tengo aquí, hidrógeno sulfuro, este es de la nueva nomenclatura. Para los compuestos binarios, cuando se forman óxidos metálicos y óxidos no metálicos, no se emplea la nomenclatura tradicional. ¿Cuál es la nomenclatura tradicional? La que utiliza los sufijos oso e ico. Entonces, después de las recomendaciones de la UPAC de 2005, ya esa nomenclatura tradicional queda en desuso. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Pues entonces vamos a utilizar el prefijo multiplicador cuando es necesario, antecediendo la palabra óxido, y luego escribimos el artículo de seguido del nombre del metal. Esto mismo se cumple, pero en el caso de los no metales es el prefijo multiplicador, la palabra óxido, el artículo de seguido del nombre del no metal. Y también antes del nombre del metal o del no metal, si necesitamos emplear un prefijo que me indique el número de veces que está presente ese átomo, lo debemos usar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dióxido de pentanitrógeno. Para la regla de la formulación que mencioné anteriormente, siempre se debe escribir primero el elemento que es el electropositivo, seguido del elemento que es el electronegativo. Bien. Entonces, ahora, para los halógenos, de acuerdo a las recomendaciones de la UPAC, deberíamos escribir primero el símbolo del oxígeno, seguido del símbolo de los otros elementos. En general, por tradición, no lo hacemos de esa manera. En general, escribimos primero el símbolo del halógeno y luego el símbolo del oxígeno. Entonces, aquí con este asterisco que estoy mostrando, el pentaóxido de dibromuro, o aquí el trióxido de dicloro, es la forma en que acostumbramos a escribirlo, pero deberíamos escribirlo de la forma que antecede. Por ejemplo, aquí tenemos el dicloruro de trioxígeno o el dibromuro de pentaoxígeno. Para las sales binarias, vamos también a escribir primero el nombre del no metal, seguido del artículo de y luego el nombre del metal.
y se usan los prefijos multiplicadores. La nomenclatura de adición. La nomenclatura de adición es un poco más compleja que la de composición o estequiométrica. La importancia de la nomenclatura de adición es que me da información sobre la estructura de ese compuesto. Y casi no es usada porque no tenemos esa costumbre de la nomenclatura de adición. Sería ideal aprender esa nomenclatura, porque es la que me da idea de la estructura del compuesto. ¿En qué se basa la nomenclatura de adición? La nomenclatura de adición considera un átomo central o varios átomos centrales al que se le unen los demás átomos, y esos demás átomos que se le unen son llamados ligandos. Por ejemplo, el H3BO3 comúnmente es conocido como el ácido bórico. En el nombre de la nomenclatura de adición sería trihidróxido boro. Para la sal que estoy mostrando aquí, sería trihidróxido clorato de hierro. Entonces, en la nomenclatura de adición, vamos a escribir entre paréntesis el número de oxidación del elemento metálico, por ejemplo, en este caso, y entre paréntesis el número de oxidación del anión. Yo en este compuesto tengo el hierro, que es el catión, y el clorato, que es el anión. Hay que considerar en la nomenclatura de adición que los átomos que son considerados ligandos, cuando son varios, se ordenan por orden alfabético. Entonces, este tipo de nomenclatura se hace complicada para los ácidos ternarios, por ejemplo. El nombre vulgar aceptado para el H2SO4 es ácido sulfúrico. ¿Bien? Para yo escribirlo en la nomenclatura de adición, entonces debo escribir primero ese compuesto de forma tal que me dé información sobre su estructura. Y la forma como la debería escribir es SO2 o H2. Y cuando lo voy a nombrar sería dihidróxido, dióxido, azufre. Para este primer ácido que estoy mostrando aquí, que lo llamo el nombre vulgarmente aceptado en la nomenclatura tradicional, es ácido perclórico. Y yo escribiría HClO4 en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de adición, que es la recomendada, entonces tengo que escribir la fórmula de ese compuesto de manera tal que me dé información sobre su estructura, y de esa manera sería ClO3 OH. Y entonces para nombrarlo es dihidróxido, trióxido, cloro. En esta nomenclatura de adición, el ClO4-, el nombre vulgar aceptado para ese anión es perclorato. Y en el nombre de la nomenclatura de adición es tetraóxido clorato 1-. Para los oxoaniones, entonces, para resumir cómo se escribe, se comienza primero usando el prefijo indicando el número de grupos oxos, dar el nombre del elemento acabado en ato, indicar entre paréntesis el número de oxidación en numerales romanos o la carga del ion con un signo negativo.
Ya para las sales ácidas, ese nombre en la nomenclatura de adición se hace un poco más complejo. Sin embargo, como les indiqué anteriormente, ese nombre me da más información acerca de su estructura. Para el NaHCO3, el nombre de adición es hidróxido, dióxido, carbonato, 1 menos, de sodio. Estos que tengo aquí, cuando tengo el anión más de una vez presente en la fórmula, vamos a utilizar el prefijo bis. Cuando está 3 veces, utilizamos tris, por ejemplo. Entonces, este que tengo aquí es bis dihidróxido, dióxido, fosfato de níquel. Bien, ¿qué se pretende con estas recomendaciones dadas por la IUPAC en 2005? Primero, adoptar criterios lógicos. Segundo, tratar de conciliar una nueva nomenclatura con la que realmente se está usando. Tercero, es muy importante no usar nomenclatura errónea. Y la cuarta es establecer una relación entre los datos. Esta última recomendación es dada para cuando hacemos ejercicios, establecer una relación entre los datos y las preguntas de los ejercicios. Podemos resumir que debemos adoptar la nomenclatura de composición para las combinaciones binarias e hidróxidos. Tenemos que renunciar a la opción de nombrar los compuestos binarios escribiendo el número de oxidación entre paréntesis, no usar la nomenclatura errónea y recurrir a la nomenclatura tradicional solo para nombrar los oxoácidos y las oxosales. Aunque la recomendación de la IUPAC de 2005 es utilizar la nomenclatura de adición para los oxoácidos y las oxosales, a nivel de bachillerato todavía es permitido utilizar la nomenclatura tradicional solo para oxoácidos y oxosales, y utilizar la nomenclatura de composición o estequiométrica para los demás compuestos. En esta tabla que estoy mostrando, en la segunda línea, comúnmente nosotros llamamos a este compuesto óxido férrico. Y esa es la nomenclatura que tenemos que dejar en desuso para un compuesto binario. Entonces, en este caso, lo tenemos que llamar trióxido de dihierro. Para el último compuesto que estoy mostrando en esta tabla, aquí el plomo está con su carga +2. Entonces, yo en nomenclatura tradicional lo llamaría sulfuro plumboso, que se recomienda llamarlo monosulfuro de plomo. Bien, ¿qué se desaconseja hacer? Nombrar los óxidos no metálicos como anhidros y utilizar la nomenclatura tradicional en compuestos binarios e hidróxidos. Nombrar compuestos binarios con el número de oxidación entre paréntesis y utilizar la nomenclatura sistemática para oxoácidos y oxosales. Bien,
Agradezco a los 77 participantes por haberse conectado y espero que esta tutoría les haya ayudado a esclarecer alguna duda sobre la nomenclatura que debemos utilizar para los compuestos inorgánicos. Que tengan una feliz tarde.